Washington creyó haber abierto la partida con una jugada perfecta, sin bombardeos, sin despliegues masivos de tropas, sin necesidad de declaraciones beligerantes, solo una orden emitida en silencio. Interceptar, inspeccionar y confiscar un buque con bandera rusa mientras transitaba por una ruta marítima internacional cerca del Caribe. Sobre el papel, se trataba de la aplicación de sanciones. En la práctica, Washington lo consideró su primer golpe psicológico, limpio, rápido y lo suficientemente contundente como para marcar el ritmo del juego. El argumento fue construido con cuidado. El buque fue acusado de violar el régimen de sanciones, de transportar equipos sensibles y de mostrar indicios de apoyo militar a Venezuela. La información se difundió de manera selectiva, lo justo para que la opinión pública creyera que Estados Unidos actuaba conforme a la ley, lo justo para que los aliados asintieran y lo justo para colocar a Moscú en la posición de tener que dar explicaciones. No hacían falta pruebas públicas exhaustivas. Lo que Washington buscaba era la sensación de control, y la obtuvo, al menos en el primer momento. En las salas de reuniones privadas de la Casa Blanca y el Pentágono, el ambiente estaba teñido de confianza. Esta jugada no apuntaba únicamente al buque, era un mensaje directo a Moscú. El hemisferio occidental seguía estando bajo la capacidad de Washington para imponer las reglas del juego. Si Rusia pretendía ampliar su influencia en una región considerada durante décadas como un patio trasero absoluto, el costo sería recordado desde el inicio, un acto de disuasión de manual, sin cruzar el umbral del conflicto, pero lo bastante firme como para hacer dudar al adversario. Washington creía haber calculado bien. Desde su perspectiva, Rusia reaccionaría siguiendo un patrón conocido: protesta diplomática, condenas mediáticas y luego un intento de enfriar la situación para evitar una escalada. Una cadena de respuestas lenta, previsible y, lo más importante, controlable. Esa suposición reforzó la convicción de que Estados Unidos llevaba la iniciativa. Cuando el adversario se ve obligado a defenderse, quien golpea marca el compás. Pero bajo esa confianza se ocultaba un error estratégico fundamental. Washington equiparó una acción legal con una ventaja estratégica. Confundió la creación de un evento con el control de sus consecuencias. Confiscar un buque puede generar una sensación de victoria inmediata, pero al mismo tiempo abre un nuevo espacio de confrontación, uno en el que el adversario ya no está sujeto a los mismos límites que Washington se impone a sí mismo. El segundo error residió en la evaluación del estado de ánimo de Moscú. Washington asumió que Rusia evitaría una escalada en el hemisferio occidental, donde Estados Unidos cuenta con una ventaja histórica y una densa red de aliados. Creyó que Moscú optaría por la contención para preservar su posición en otros frentes, pero esa misma creencia llevó a Washington a pasar por alto una realidad clave. Rusia no interpretó la acción como una simple aplicación de sanciones, sino como una prueba de voluntad. Y en pruebas de ese tipo, reaccionar con lentitud equivale a perder terreno. En los mensajes internos, Washington se tranquilizaba a sí mismo afirmando que se trataba de un golpe preventivo de carácter simbólico. No anticipó que ese símbolo pudiera ser transformado por el adversario en una línea roja. Cuando se confisca un buque, se trata de un activo. Pero cuando se desafían intereses estratégicos en un espacio sensible, la respuesta no necesariamente regresa al mismo punto de partida. Y eso era algo que Washington no estaba preparado para aceptar. Venezuela, en el cálculo inicial de Estados Unidos, era solo un telón de fondo, un foco de tensión conocido, suficiente para justificar medidas duras, pero nunca considerado el centro del tablero. Washington creía estar hablando directamente con Moscú a través del buque confiscado. No percibió que esa misma acción había arrastrado a Venezuela del segundo plano a una posición clave, el lugar donde cualquier contraataque podía resultar más doloroso. En ese momento, Washington seguía convencido de que todo estaba bajo control. Creía haber establecido la iniciativa y que Rusia se vería obligada a reaccionar según viejos esquemas. Pero el ajedrez estratégico rara vez recompensa la confianza prematura, y cuando una potencia cree haber ganado desde la primera jugada, suele ser cuando pasa por alto la señal más importante. El adversario ya está dispuesto a jugar otro juego, con reglas distintas y a un ritmo diferente. La confiscación en el Mar Caribe se cerró con una sensación de victoria en Washington, pero fue precisamente en ese instante cuando comenzó a formarse la base de una ilusión. Una partida había quedado abierta, no de la manera que Estados Unidos esperaba, sino de la forma que el adversario aguardaba, y lo que Washington consideró un golpe preventivo.
Para Moscú no fue más que una invitación a entrar en una confrontación de un nivel completamente distinto. Washington aún no había podido disfrutar plenamente de la sensación de ventaja cuando la realidad asestó un golpe frío y directo. No hubo largas declaraciones de protesta desde Moscú. No hubo el habitual intercambio de acusaciones diplomáticas. Tampoco se produjo la desescalada que Washington había anticipado. En su lugar, apenas unas horas después de que se difundiera la noticia de la confiscación del buque ruso, Rusia contraatacó de una manera que dejó atónitos a los responsables de la política estadounidense. 5 soldados estadounidenses fueron detenidos en una operación de seguridad ejecutada de forma limpia y decisiva fuera del territorio de Estados Unidos. No hubo disparos, no hubo imágenes de caos, ningún detalle superfluo para que los medios pudieran explotarlo. Solo un comunicado breve por parte de Rusia. Sus fuerzas habían retenido temporalmente a 5 militares estadounidenses por violar normas de seguridad y operar fuera del ámbito permitido. Identidades, ubicación, misión, todo quedó bajo reserva. Pero fue precisamente esa discreción lo que heló la sangre en Washington. Rusia no necesitó explicarse, solo necesitó actuar. En ese instante, la línea roja quedó desgarrada. Porque en todos los escenarios de escalada que Washington había contemplado existía un principio no escrito. Los activos podían ser confiscados, las rutas de transporte podían ser bloqueadas, pero las personas, especialmente los soldados, representaban el umbral más sensible. Cuando la vida de militares entra en juego, cualquier disputa legal se transforma de inmediato en una crisis de seguridad directa. Y Rusia cruzó deliberadamente ese umbral. No para provocar caos, sino para apropiarse del control del ritmo de la escalada. Este golpe hizo colapsar toda la lógica inicial de Washington. Si la confiscación del buque ruso había sido un golpe preventivo de carácter simbólico, la detención de soldados estadounidenses fue una represalia de fondo. En un solo movimiento la posición se invirtió. De atacante, Estados Unidos pasó a ser quien debía gestionar las consecuencias. De quien imponía las reglas del juego, Washington se vio obligado a enfrentar la pregunta más difícil: ¿cómo reaccionar cuando sus propios soldados se convierten en fichas del tablero? En las reuniones de emergencia la confusión se propagó con rapidez. Nadie negaba que Rusia había elegido una jugada audaz, pero lo que más inquietaba a Washington era el nivel de precisión. Moscú no se equivocó de objetivo. No dejó fisuras, no ofreció pretextos para que Estados Unidos pudiera contraatacar fácilmente desde el plano mediático o legal. Todo fue lo suficientemente impactante para sacudir, lo bastante contenido para conservar la iniciativa y lo bastante calculado para obligar al adversario a medir cada paso siguiente. Lo más inquietante para Washington no era el número 5, sino el mensaje implícito. Rusia demostró que no solo tenía capacidad de represalia, sino que estaba dispuesta a elegir el punto donde el golpe doliera más. No respondió en el Caribe, ni entró en una disputa sobre el buque confiscado. En cambio, abrió otro frente, uno inesperado y para el que Estados Unidos no estaba preparado. Ese fue el arte del desvío del conflicto: convertir en irrelevantes las ventajas geográficas y legales del adversario. Desde la perspectiva de Moscú, esta acción no fue impulsiva. Fue una advertencia cuidadosamente calculada. Rusia quiso enviar un mensaje claro: cualquier acción contra sus intereses no sería respondida de la manera que Washington esperaba. No habría simetría simple. No habría un ojo por ojo predecible. Solo jugadas diseñadas para obligar al adversario a frenar, a inquietarse y a cuestionar los límites de su propio margen de acción. Washington comenzó a comprender que había evaluado mal el ritmo de reacción de Rusia. Moscú no estaba a la defensiva ni actuaba de forma pasiva. Al contrario, aceptó una escalada controlada, pero bajo sus propias condiciones. Mientras Estados Unidos aún deliberaba cómo explicarlo a sus aliados, Rusia ya había impuesto una nueva realidad sobre el tablero, una en la que Washington ya no tenía el control absoluto sobre la velocidad ni la dirección de los acontecimientos. Venezuela, que hasta entonces parecía un elemento periférico, empezó a adquirir mayor peso en los informes confidenciales. La detención de soldados estadounidenses no fue solo una represalia por el buque ruso, fue una señal de que Moscú estaba dispuesto a defender su espacio de influencia en el hemisferio occidental mediante herramientas que Washington no podía ignorar. Una vez que las personas entran en el juego, cualquier estrategia de golpear sin pagar costos se vuelve peligrosa. A medida que pasaban las horas sin señales de distensión, Washington se vio obligado a admitir una realidad incómoda. La iniciativa había cambiado de manos.
Sin disparar un solo tiro, Rusia había forzado a Estados Unidos a adoptar una postura defensiva. Y en el ajedrez estratégico, ese momento de pasividad suele ser el inicio de una cadena de errores posteriores. Si al comienzo Washington creyó haber ganado desde la primera jugada, la detención de los 5 soldados estadounidenses fue el recordatorio frío de que esta partida no se estaba desarrollando según el guión que había escrito de antemano. Cuando la red encubierta de Estados Unidos en Venezuela creció lo suficiente como para operar con confianza, Moscú entendió que el tiempo de espera había terminado. Rusia no optó por un contraataque de una sola línea, ni por desmantelar eslabones aislados. Un golpe así solo habría generado una perturbación temporal. En su lugar, activó un golpe preventivo en cadena, diseñado para impactar de manera simultánea en múltiples capas del poder estadounidense: seguridad, inteligencia, diplomacia y psicología. No fue una reacción impulsiva, sino el resultado de un proceso silencioso de acumulación de fuerzas, en el que cada pieza ya estaba colocada en el sitio correcto. El primer golpe se produjo en silencio. El espacio operativo de Estados Unidos fuera de su territorio comenzó a ser restringido de forma selectiva. En puntos donde la presencia estadounidense no era oficial, se desplegaron de manera coordinada controles de seguridad, revisiones legales y bloqueos técnicos. Sin acusaciones directas, sin expulsiones ruidosas, solo procedimientos normales aplicados con un rigor inusual que obligaron a las unidades estadounidenses a reducir su movilidad, limitar contactos y alterar su ritmo de operación. El mensaje era claro: cada posición, cada rutina ya estaba bajo observación. En paralelo se activó el frente invisible. Los sistemas de comunicación, logística e intercambio de datos de Estados Unidos en ciertas zonas estratégicas comenzaron a mostrar fallas difíciles de explicar, no lo bastante graves como para calificarlas de ataque, pero sí suficientes para provocar interrupciones. Esas anomalías forzaron a los mandos estadounidenses a preguntarse si estaban siendo vigilados, si se estaba probando su reacción o si se les estaba conduciendo hacia algún error. Esa ambigüedad fue precisamente el golpe más peligroso, porque erosionó la sensación de seguridad, la base de cualquier operación encubierta. En un nivel superior, Rusia puso en marcha el golpe preventivo diplomático de una forma que no se percibió de inmediato. Canales que habían permanecido en silencio comenzaron a activarse con intensidad. Desde diversas capitales, declaraciones aparentemente inconexas sobre soberanía, no injerencia y seguridad regional fueron emitidas casi al mismo tiempo. Vistas en conjunto, conformaron un cuadro coherente. Washington estaba siendo colocado bajo cuestionamiento en el mismo terreno del derecho internacional que durante años había liderado. Rusia no asumió el papel de único frente, distribuyó los roles con precisión, de modo que la presión llegara desde múltiples direcciones sin concentrarse en un objetivo fácil de contrarrestar. Este golpe preventivo fue calculado para no cruzar el umbral del conflicto militar, pero sí para paralizar la capacidad de reacción rápida de Estados Unidos. En los centros de mando, los responsables políticos de Washington se enfrentaron a un dilema complejo. Si escalaban, no solo chocarían con Rusia, sino con un frente de intereses que comenzaba a tomar forma. Si guardaban silencio, admitirían de facto que la iniciativa se había perdido. Todas las opciones tenían un costo, y ese costo aumentaba con cada hora que pasaba. Lo que más inquietó a Washington fue la velocidad de coordinación del adversario. Aquellos países que antes eran percibidos como actores aislados, ahora operaban como un bloque con cálculo estratégico, sin necesidad de tratados formales, sin alianzas rígidas. Bastaban intereses superpuestos y un centro de coordinación lo suficientemente paciente. Rusia no buscó exhibir poder, dejó que la sincronía hablara por sí sola. Mientras tanto, los medios internacionales comenzaron a registrar un desplazamiento sutil pero evidente. Estados Unidos dejó de ser quien marcaba el relato. En lugar de imponer el marco interpretativo, Washington empezó a ser objeto de preguntas sobre la legalidad de sus acciones, sobre el grado de intervención, sobre los límites de su poder. Rusia no necesitó una propaganda estridente, porque la coordinación discreta de múltiples actores fue suficiente para alterar el clima. En Washington, las reuniones de emergencia se sucedieron sin pausa, pero cada opción planteada arrastraba riesgos en cadena. Un movimiento contundente podía detonar una respuesta colectiva del bloque contrario.
Una vacilación prolongada seguía erosionando la credibilidad. Por primera vez en años, los funcionarios estadounidenses se enfrentaron a la sensación de haber sido golpeados primero y obligados a jugar bajo las reglas del adversario, no por la fuerza, sino por el control del ritmo. Rusia consiguió lo que buscaba. No una victoria inmediata, sino un cambio de fase. De una posición reactiva pasó a una posición de regulación. De un papel aislado se colocó en el centro de una estructura de intereses flexible pero eficaz, y de la defensa de un aliado, pasó a emitir un mensaje estratégico al mundo entero. Todo intento de imposición unilateral enfrentará respuestas multidireccionales. El golpe preventivo no se cerró con explosiones, sino con un silencio pesado en las salas de reuniones de Washington. El tablero quedó bloqueado de la forma más incómoda, sin un objetivo claro para contraatacar, sin un punto de ruptura que explotar. Y cuando una potencia se ve obligada a reaccionar en un estado prolongado de ambigüedad, suele ser la señal más clara de que ha perdido el control del ritmo del juego. Tras el golpe preventivo en cadena que hizo perder el ritmo a Washington, los responsables de la política estadounidense se vieron obligados a buscar un nuevo espacio para restablecer la sensación de iniciativa. La opción más rápida y familiar fue el Mar Caribe, una zona considerada durante mucho tiempo como un patio trasero absoluto, donde la presencia de Estados Unidos rara vez había sido cuestionada de forma sistemática, bajo el pretexto de garantizar la seguridad marítima y hacer cumplir el derecho internacional. La actividad militar estadounidense en la región aumentó de manera abrupta. Los buques de guerra comenzaron a aparecer con mayor frecuencia, los vuelos de reconocimiento se prolongaron, y los avisos a la navegación se emitieron con una regularidad inusual. Sobre el papel se trataba de medidas preventivas. En la práctica, sin embargo, dibujaron rápidamente un escenario de tensión poco habitual. Washington buscaba enviar el mensaje de que seguía controlando ese espacio, de que el desajuste reciente había sido solo un tropiezo táctico. Pero ese incremento de presencia abrió, al mismo tiempo, un nuevo frente, en el que cada movimiento era observado con lupa y ya no tenía un significado unilateral. La respuesta de Moscú no llegó en forma de declaraciones ni de despliegues ostentosos. Rusia optó por inscribir su presencia en el mapa de manera calculada. La actividad naval se amplió siguiendo un patrón de lo suficiente para ser vista, lo suficiente para rozar, lo suficiente para disuadir, sin aproximaciones provocadoras, sin formaciones grandes que llamaran la atención, pero apareciendo siempre en el momento y el lugar precisos. Buques logísticos, naves de vigilancia y medios de apoyo operaron con un ritmo constante, formando una red de presencia continua que colocó cada movimiento estadounidense bajo observación permanente. El cielo del Caribe se convirtió en un segundo nivel de presión. Las aeronaves de reconocimiento estadounidenses volaban trayectorias repetitivas con alta precisión, mientras que los vuelos de respuesta por parte de Rusia y sus socios mantenían distancias seguras, pero suficientes para marcar zonas de interés. No hubo fijación de blancos ni incursiones directas. Sin embargo, la superposición de trayectorias aumentó el riesgo de errores de cálculo. Un solo movimiento excesivo podía transformar una fricción técnica en una crisis, y esa posibilidad obligó a todas las partes a medir cada paso. Lo que inquietó a Washington no fue solo la presencia rusa, sino el ritmo de coordinación que había detrás. En el mar, en el aire y en el espacio informativo, las piezas se encajaban con una fluidez que parecía ensayada. Declaraciones diplomáticas procedentes de varias capitales de la región subrayaron de forma casi simultánea la libertad de navegación, rechazaron la militarización y llamaron a la contención. En conjunto, crearon un cerco de presión suave que dificultó a Estados Unidos justificar el aumento de su presencia sin ser percibido como el actor que escalaba la situación. El impacto se extendió rápidamente al ámbito económico. Las rutas comerciales que atraviesan el Caribe comenzaron a resentirse, subieron las primas de seguro, se ajustaron itinerarios, y las empresas logísticas exigieron garantías de seguridad más claras. No hizo falta un bloqueo ni sanciones formales, bastó con generar incertidumbre en el mercado. Cada desvío de ruta, cada hora de retraso se tradujo en costos adicionales, y esos costos regresaron para presionar las decisiones políticas en Washington. En las reuniones de emergencia, las divisiones se hicieron evidentes. Un sector impulsaba un refuerzo mayor de la presencia para reafirmar el papel tradicional de Estados Unidos. Otro advertía que cualquier incidente en el Caribe en ese momento podía desencadenar reacciones en cadena desde el bloque opuesto. Reforzar implicaba riesgos. Bajar la tensión significaba pérdida de credibilidad.
y quedarse inmóvil suponía ser arrastrado por los acontecimientos. El dilema se volvió más complejo cuando todas las opciones tenían un precio. Rusia, en contraste, no mostró prisa, mantuvo un ritmo estable y dejó que el tiempo hiciera el resto. La presencia prolongada transformó la excepción en una nueva normalidad. A medida que el adversario se acostumbraba a la presión constante, cada ajuste estadounidense debía ser calculado 2 veces. No era una estrategia de aplastamiento, sino un arte de regulación de la tensión, sin empujar hacia el conflicto, pero sin conceder tampoco un margen cómodo de retirada. Los medios internacionales comenzaron a cambiar la forma de referirse a la región. El Caribe dejó de ser descrito solo como una vía marítima tranquila y pasó a presentarse como un nuevo punto caliente, un espacio de competencia sensible. Con el cambio del marco narrativo también se desplazó la ventaja psicológica. Estados Unidos dejó de ser quien formulaba las preguntas y pasó a ser cuestionado por la razón de su presencia intensificada y por los objetivos reales que la motivaban. Al cierre de esta fase, una realidad se hizo cada vez más evidente. El Mar Caribe se había convertido en un frente sin explosiones, donde la voluntad, el ritmo y la capacidad de soportar la presión definían la ventaja. Quien lograra mantener la calma durante más tiempo tendría la posición favorable. Y en ese pulso Rusia mostró paciencia, mientras Washington era arrastrado a un ritmo de juego que ya no controlaba por completo. Cuando la tensión en el Mar Caribe aún no había disminuido, Venezuela entró en la fase más peligrosa del tablero estratégico, no mediante bombas ni disparos, sino a través de un temblor silencioso desde el interior de la estructura de poder. Es la etapa en la que cualquier error puede pagarse con un colapso en cadena. Caracas lo entendía con total claridad, y Moscú también. En lugar de reaccionar con prisa, optaron por una operación de depuración interna controlada, ejecutada en silencio pero con una precisión fría. En apariencia, Venezuela seguía funcionando con normalidad, sin toque de queda, sin tanques en las calles, sin declaraciones de emergencia. Pero detrás de esa calma aparente, una operación de contrainteligencia a gran escala se desarrollaba hora tras hora. Los canales de comunicación no oficiales fueron siendo cortados gradualmente. Los flujos de dinero de origen dudoso quedaron congelados. Oficiales que mostraban señales de vacilación fueron trasladados fuera de puestos sensibles por motivos administrativos, sin provocar un impacto lo suficientemente fuerte como para detonar una reacción en cadena. Cada movimiento fue calibrado para evitar una explosión abierta, pero lo bastante firme como para asfixiar la capacidad de coordinación de los grupos encubiertos. Rusia no apareció de manera pública, pero su huella era evidente en la forma en que Venezuela actuaba. Nada de golpes masivos ni gestos teatrales. En su lugar, un enfoque sistémico. Aislar primero la información, neutralizar después los vínculos y solo entonces reestructurar los puntos clave. Esa es la diferencia fundamental entre una purga precipitada y una operación de control de poder a largo plazo. El objetivo no era generar miedo momentáneo, sino cerrar el espacio de manipulación externa. Dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, la incertidumbre comenzó a extenderse. Oficiales que antes creían posible mantenerse en una posición intermedia empezaron a comprender que esa opción ya no existía. El margen de maniobra se redujo con rapidez. Cada encuentro se volvió riesgoso. Cada contacto podía dejar rastro. La idea de que se podía esperar el momento adecuado se fue desvaneciendo. Desde el otro lado del tablero, Washington empezó a percibir con claridad una inquietante señal. Informes fragmentados, canales que antes funcionaban con fluidez y que de pronto quedaron en silencio. Lo más peligroso para Estados Unidos no era ser descubierto, sino quedar neutralizado sin que ocurriera ningún evento explosivo al que aferrarse. Sin golpe de Estado, sin represión abierta, sin imágenes impactantes capaces de activar presión internacional. Cuando no existe un punto de estallido claro, las herramientas de presión rápida de Washington pierden eficacia. Venezuela no proclamó ninguna victoria. Simplemente fue cerrando, una a una, las puertas internas. De manera paralela, Moscú comenzó a cerrar el tablero en un nivel superior. En lugar de un enfrentamiento bilateral, Rusia llevó la cuestión al terreno multilateral. En los foros internacionales, los argumentos sobre soberanía, no injerencia y estabilidad regional fueron expuestos de forma coherente, sin estridencias, pero con persistencia. Se activaron contactos al margen de las sesiones formales, donde el mensaje fue transmitido con claridad. Cualquier nueva escalada generaría riesgos sistémicos para el comercio, la energía y la seguridad marítima global.
Este movimiento golpeó directamente el punto débil de Washington. Cuando los intereses de economías intermedias comenzaron a verse amenazados, la presión para la contención ya no provenía de Moscú, sino de los propios socios que Estados Unidos necesitaba mantener de su lado. El marco narrativo global empezó a desplazarse. La pregunta dejó de ser quién provocó, para convertirse en quién está empujando el riesgo demasiado lejos. Cuando cambia el marco de la pregunta, cambia también la ventaja psicológica. Dentro de Estados Unidos, la división se hizo evidente. Un sector exigía dureza para preservar la credibilidad. Otro advertía sobre el costo de una escalada en un contexto en el que múltiples frentes ya consumían recursos. Los aliados tradicionales adoptaron una postura cautelosa, evitando verse arrastrados a una confrontación cuyo ritmo no podían controlar. Washington se vio obligado a ajustar el tono de la disuasión a la gestión del riesgo, de la imposición a la contención. Rusia alcanzó su objetivo central sin disparar un solo tiro. No buscó una victoria declarativa. Lo que necesitaba era obligar al adversario a desacelerar, en un espacio donde disponía de más palancas. El tablero quedó bloqueado no por una superioridad abrumadora, sino por el agotamiento estratégico de quien pretendía escalar. La historia no se cerró con un desenlace definitivo, sino con un precedente. Cuando una partida se bloquea mediante paciencia, multilateralización y control del ritmo, se convierte en un modelo para enfrentamientos posteriores. Washington sigue siendo una potencia, pero ya no posee el monopolio para decidir el momento y la dirección del juego. Y ese es precisamente el cambio más profundo que dejó el tablero venezolano.